Bueno, seguimos en la transmisión. Acaban de interrumpir entre la transmisión y estaba hablando que Pablo, para poder amar a la iglesia, tenía que tener marcas en su cuerpo, tenía que ser marcado, tenía que demostrarlo con hechos. ¿Por qué quiero decirte esto? Porque hay gente que quiere direccionar a la iglesia del Señor, pero no está representando en marcas, en hechos, que quiere morir por la iglesia. Pablo llegó a entender y a codificar en su espíritu que Jesús dijo que entregándose el todo por el todo, dijo que el buen amigo da su vida por el amigo y que el buen pastor da su vida por las ovejas. El único pastor que dio su vida por las ovejas se llama Cristo. El único que dio la vida por el amigo es Cristo. El único que pudo morir por nuestros pecados para libertarnos de toda condenación, de toda maldición, se llama Cristo. Entonces Pablo, tomando la representación de imitar a nuestro Señor Jesucristo, empezó a padecer como cristiano. En un momento dijo: traigo marcas en mi cuerpo que testifican el poder de Dios. Pablo no estaba hablando de marcas superficiales, marcas internas. Su alma había sido marcada, su espíritu estaba marcado por el espíritu de Yahweh, de Adonai, aquel que asolaba la iglesia, aquel que perseguía la iglesia. Había sido investido del poder de Dios, del amor de Dios. Pablo estaba decidido a entregarlo todo por el todo. Pablo estaba decidido a morir por la iglesia. Pablo había mirado la buena costumbre de lo que había hecho Cristo, que Cristo amó a la iglesia, amando a la iglesia, se entregó por la iglesia, padeció por la iglesia. Por eso Pablo estaba decidido de llevar una palabra diferente, de llevar aquel camino en el cual el que estableció el camino es Cristo Jesús, para traerle verdad a los apóstoles que habían caminado con Jesús. En un momento Pablo tuvo que decirle a Pedro y a Juan: de los que creían tener cierta reputación, nada nuevo me hablaron. Qué lamentable y triste este hecho. Pedro, Juan, Jacobo habían caminado con Jesús, pero no andaban en el Espíritu. Pablo tuvo que entender el Espíritu y descodificarle por el Espíritu y decirle: de los que creían tener cierta reputación, nada nuevo me hablaron, porque es que no andaban en el Espíritu. En un momento tuvo que exhortar a Pedro y decirle: Pedro, ¿cómo tú, siendo judío, motivas al pueblo a comportarse como judío, pero conmigo te comportas como gentil? Para hablarte con más claridad, Pedro comía con Pablo a escondida de los otros apóstoles, pero cuando llegaba Jacobo, cuando llegaba Juan, Pedro no comía con Pablo, porque Pablo había sido predestinado para predicarle a los gentiles. O sea, ¿quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. Pablo había sido encaminado para traer una palabra de salvación a los no judíos, pero Pablo estaba direccionando al pueblo gentil a caminar bajo crítica, bajo murmuración, a que tenían que perdonar a los judíos, a que tenían que hacer cosas diferentes a lo que no podían hacer estos que caminaron con Jesús. ¿Cómo era posible que Pedro, que había caminado con Jesús, Pedro, que había visto las señales de gloria de Jesús, no estaba imitando el camino de Jesús? Por eso Pablo, entendiendo visiones y revelaciones, quería imitar a Cristo, quería morir por la iglesia, quería entregarlo el todo por el todo. Y me impresiona esta palabra en Corintios, porque Pablo motivaba que con aquella abundancia de gozo, dice que recogían las bendiciones para suplirle las bendiciones a los pobres. Había una clase de hermanos que estaban padeciendo por hambre, había una clase de hermanos que tenían necesidades, y Pablo, para edificar la iglesia del Señor, para suplir, para demostrar la buena obra que traía frutos diferentes,
que estaba imitando el camino de Cristo, que traía el partimiento del pan, motivaba a la iglesia que con ofrendas de buen corazón, que suplieran para poderle suplir las necesidades de aquellos hermanos que estaban en pobreza. Qué diferente a lo que estoy viendo en estos tiempos. La iglesia primitiva, el camino que dejó Cristo, el camino que marcó Pablo para trazarnos a nosotros las visiones y las revelaciones. La Biblia dice que lo entregaban todo, vendían las casas, vendían las posiciones para que el ministerio creciera. Los apóstoles que estaban establecidos bajo el Espíritu Santo traían una palabra que traían revelación, abundancia en el Espíritu, pero ellos demostraban primero con hechos que ellos eran los primeros que vendían sus casas. Los apóstoles de estos tiempos quieren enriquecerse. Los predicadores de estos tiempos quieren vender la palabra. Y no me parece bueno, porque Pablo en ningún momento cobraba por la palabra. La Biblia dice que él trabajaba para no ser carga para otros, para demostrar la buena obra, en que padecía como cristiano. ¿Cómo es posible que en estos tiempos yo estoy viendo predicadores que cobran 30,000, 40,000, 50,000 dólares, donde la iglesia, la finanza debe utilizarla para bendecir y suplir a los pobres? Hay predicadores ahorita que se están llevando los 50,000 dólares y se están llevando las finanzas de la iglesia. Muy diferente la palabra innovada de lo que le dice la Biblia. Lo que estableció Pablo en Filipenses 3:7 dice que él, gloria a Dios, dice que él, dejando por pérdida todo lo que tenía en ganancia por el conocimiento de Dios, dejando atrás todo, dice que lo daba por basura, por pérdida, solamente por el conocimiento de Dios. Hay gente que está creyendo que una bendición son los dólares. Hay hermanos y hermanas que están creyendo que una bendición es una buena casa en un conjunto residencial, la última camioneta de Cristo. Pablo nos estaba hablando que él estaba dando por pérdida todo lo que tenía en el pasado con tal de adquirir el conocimiento de Dios, la palabra de Dios. Nadie podía engañar a Pablo. Pablo venía del Sanedrín. Pablo venía de la escuela del maestro Gamaliel, donde fue instruido, donde vivió en la riqueza, vivió en el palacio, vivió en los lujos. Pero Pablo podía entender que la riqueza y los lujos no se comparaban a la palabra de Dios. Dice que mayor que la riqueza, dice que la plata y que el oro es la sabiduría de Dios, la palabra, las riquezas inescrutables que están escondidas en su palabra. Y Pablo quería imitar la buena costumbre de Cristo. Cristo demostró tener aquel amor puro y sincero para obtener una iglesia sin mancha, sin mácula, para poder tener una iglesia gloriosa. Dice que lo entregó todo. La Biblia dice, la Escritura dice que padeció por nosotros, que llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero Pablo, imitando la buena costumbre, dice que empezó este camino y empezó a padecer como cristiano. ¿Quién dijo que a Pablo le fue fácil? Pablo primero tuvo que confrontarse con los ancianos que estaban, con los religiosos, con los judíos, con aquellos que habían caminado con Jesús, aquellos que estaban estableciendo una palabra pero no habían nacido en el Espíritu. Pedro, que motivaba al pueblo a comportarse de tal manera, era un inmoral, porque se comportaba como gentil, pero quería que el pueblo viviera como judío. Pablo quería morir por la iglesia. Y aunque no hizo lo mismo que hizo Cristo, porque el único que pudo traer la salvación, el único que murió por nuestros pecados se llama Cristo. Pero la Escritura dice que Pablo, entregándolo todo, imitando a Cristo, entregó su vida también por la iglesia del Señor, dejando todo atrás lo que tenía. Hay gente ahorita que no quiere dejar las riquezas. Hay gente que no quiere dejar las malas costumbres. Hay gente que no quiere dejar la manera del mundo. Hay gente que está claudicando, quiere estar en la casa del Señor,
pero quiere estar ligado al mundo entero. Para poder Pablo establecer el principio de Cristo, tenía que padecer, tenía que sufrir, tenía que demostrarle a los apóstoles que estaban primero que él no era aquel que perseguía a la iglesia, era aquel que venía a suplir, que venía a resguardar, a proteger. La Escritura dice que Pablo demostró tanto la característica de una paternidad que se enseñoreó como un padre. ¿Qué es un padre? Alguien que direcciona, alguien que protege, alguien que suple. Con todo respeto, pero yo veo apóstoles de este tiempo, no todos, no voy a globalizar, pero estoy viendo en el espíritu apóstoles que no están supliendo, apóstoles que no están estableciendo lo que hace un padre. Quieren es enriquecerse, vanagloriosos, amadores de sí mismos, y les queda poco tiempo, porque estos tiempos que vienen, Dios va a levantar una generación nueva, la cual son la gente que van a traer el espíritu de Josué. Van a seguir en el desierto, pero a través de los desiertos van a encaminar el pueblo a la tierra prometida. Hombres que van a estar vestidos del Espíritu Santo y que traigan la representación de un padre para cuidar a los hijos, para protegerle, para suplirle. ¿Por qué? Porque no me parece bien los tiempos que estamos viendo ahorita, donde estoy viendo apóstoles que tienen el misticismo en la iglesia, el evangelio de la prosperidad. Pablo se despojó de todo. Pablo vivía en el palacio. Dice, lo dejo todo atrás, lo dejo por nada, dice, por adquirir el conocimiento de Dios, por adquirir el poder, la palabra de Dios. Pablo sabía que él, dejando lo que tenía atrás, dejándolo por basura, iba a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, con las multiformes arras del Espíritu Santo, pero que iba a ser el mártir, el varón, el cual iba a traer el suplimento espiritual para la iglesia. Suplían las necesidades. Los apóstoles de ese entonces, los ancianos, vendían las casas. Cuando miraban a un hermano enfermo, en pobreza, dice que les dolía en su corazón, como un mismo cuerpo, estaban en la unidad. Ahorita no veo unidad, veo desunidad. Pastores y apóstoles peleando quién tiene más unción. La Biblia dice que el que se cree ser más que otro, o mejor, le es por pecado. El predicador de los predicadores, aún teniendo la sabiduría, dijo que aún con toda la sabiduría que Dios le había dado era vanidad, porque él entendió en su espíritu que por encima de la sabiduría está Dios. Pablo estableció el liderazgo de la paternidad. Para poder Pablo amar a la iglesia, Pablo tenía que amar a Cristo primero. Hay hermanos que no están amando a la iglesia porque aún todavía no aman a Cristo. Aman más al dinero que al Señor. Y la Biblia dice que no podéis servir a dos señores, porque o ama a uno y desprecia al otro. Y estamos viviendo unos tiempos tan peligrosos, tan fuertes, donde estamos en la representación de la apostasía, de la herejía. Apóstoles amadores de sí mismos, vanagloriosos, están estableciendo que si nos acercamos a ellos nos pueden establecer unción. Y es mentira del diablo. La unción es del Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 2, 27. Te voy a hablar lo que está escrito. La Biblia dice que la unción os enseñará todas las cosas. No tenéis necesidad de que otro os enseñe. Lo dice la Biblia. Pero necesitamos el liderazgo de aquellos apóstoles que comenzaron en la iglesia primitiva, que daban su vida, que lo entregaban todo, que motivaban al pueblo a vivir en santidad. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 4, dice versículo 2, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahorita no quieres redarguir, no quieres exhortar, ni reprender.
con la doctrina de Cristo. Porque no todos, pero algunos pastores y apóstoles no quieren exhortar el pecado, denunciar el pecado, porque se van de la iglesia. Están dejando que los jóvenes, aún con espíritu de homosexualismo, se estén montando en el altar a adorar. El Señor reprenda al diablo. Pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que levantarse, porque para los tiempos que estamos viviendo tan peligrosos, las almas son las que están en juego. Y le darás cuenta a Dios por lo que estás haciendo. El Señor le dijo a Jeremías: profetiza que vendré contra aquellos pastores que se han comido la oveja gorda y me la han dejado en el olvido, desangrada, deshuesada, y me han dejado la perniquebrada botada en el olvido. Dios vendrá contra ti, pastor, apóstol, que no estás representando el ministerio. Y aún así, Proverbios 6:16, el Señor me dice en su palabra: cuando exhortes al pecador, usa la misericordia y la verdad. Dios es amor, que aún así la misericordia y la verdad es Dios está usando mi boca para decirte: devuélvete de tu mal camino. Necesitamos hombres llenos de la presencia de Dios para que demuestren a Dios más que a los hombres que están dispuestos a padecer por Cristo, que estamos dispuestos a llevar el evangelio contra lucha y prueba, no a enriquecernos, a tomar el evangelio por ganancia deshonesta. Ya está bueno. Predicador, adorador, te lo voy a decir con el corazón aquí, con la mano en el corazón, de que sigas cobrando por predicar. No hagas como Nadab y Abiú, que llevaron un fuego extraño ante el altar del Señor y que el Señor los consumió. No permitas que el fuego de Dios te consuma por inicuo, por impío. Sí, impío. Cuando yo entendí en el Espíritu que era impío, el Señor le dijo a Ezequiel, así juntamente viene y me lo dice a mí, me dijo: te he levantado como atalaya para que vayas a la casa de Israel, pueblo rebelde, que han desobedecido, pueblo que se han apartado de mí, que han tomado las cosas de los anatemas. Pero cuando entendí por el Espíritu que es un impío, impío es el que está en el altar, que habla de Jesús y aparte del Espíritu Santo, está contristando el corazón de Yahweh, de Jehová. Tú eres un impío porque has tomado la palabra para enriquecerte, para traer el evangelio de la prosperidad. Te faltan pantalones y mantos, pastor, apóstoles, porque muchas mujeres ahorita tomaron el puesto tuyo, donde el Señor le dijo a Pablo: el liderazgo era exclusivamente para el hombre. Y aunque sí habían mujeres en el liderazgo, donde está en el libro de los Hechos que había una mujer que las enviaba a un lugar, iba un apóstol. Sí había mujeres, y voy a hablarle a las mujeres también, pero las mujeres estaban bajo el fundamento de los apóstoles. Ahorita veo mujeres que son cabeza y el hombre es cuerpo. Cuerpo sin cabeza, me dijo el Señor que le dijera. Y vendrá contra ellas, porque están haciendo lo que hizo Eva: tratar de interrumpir el propósito de Dios. Creado primero fue Adán, y aún así en la gracia de Dios llamó a 12 hombres apóstoles y después llamó a los 7 varones llenos del Espíritu. Y había mujeres en el liderazgo, pero las mujeres se sujetaban a los apóstoles. Y Dios le dijo a Pablo que hablara a la iglesia, que la mujer era representativa, pero que la mujer no podía enseñar al varón a la cobertura. Yo veo ahorita mujeres pastoras y el esposo es un discípulo. El Señor reprenda al diablo. Dios vendrá contra ti. Devuélvete de tu mal camino, mujer, porque estás en la falacia, en la herejía. Alguien tenía que decírtelo. Soy la voz de Dios y hoy te lo estoy diciendo y lo dejo por testimonio y registro. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me dijo: si el impío ha de morir y tú no lo adviertes, el impío de cierto morirá, pero la sangre demandaré de tu cabeza. ¿Sabe por qué eres impío o impía? Porque estás haciendo lo que el Señor no dijo. Pablo dijo: si hubiera un ángel del cielo, o sea yo, de arriba o de abajo, que le quitara una tilde y una coma, la palabra sea anatema, maldito. Hay gente que se está maldiciendo ellos mismos porque le quitaron lo que Dios no dijo. Están haciendo lo que Dios no dijo. Escrito está, te estoy hablando la palabra revelada. Es tiempo de que la iglesia se ordene. Es tiempo de que venga el innovado. Pablo demostró el liderazgo del amor, que estaba dispuesto a padecer.
a sufrir. Dice que la iglesia se acrecentaba en el momento que vinieron las revelaciones y las visiones. Porque en cada continente, en cada región, en cada ciudad donde llegaba Pablo, los que estaban primero constituidos no estaban bien, estaban mal. Y Dios le tuvo que entregar las 13 cartas epístolas paulinas a Pablo para enseñar, exhortar, redarguir a la iglesia. Hay gente que no le gusta que le hable ahorita bonito, que le hable fuerte, perdón. Quiere puro que le hable bonito. Porque si los exhortamos, me dice, ¿quién eres tú? El Señor me dijo, escucharás la palabra de mi boca y la amonestarás. El profeta es el único que puede exhortar a los reyes, al pueblo, al varón, a la varona, a aquellos que se desviaron de la verdad. Un hombre que viene con la presencia de Dios solamente direcciona al pueblo a que entre en la presencia de Dios. Te caíste en tiempo que te levantes, apóstol, pastor. Manchaste tus vestiduras, así como le dijo el Señor a Josué, que Satanás iba continuamente en la presencia y lo acusaba porque sus vestiduras estaban viles. El Señor envió un ángel y el ángel le dijo, hoy Dios me ha enviado para decirte que hoy quito tus vestiduras viles, manchadas, para colocarte vestiduras sacerdotales, pero no peques más. La única ordenanza que el Señor le dijo era que no pecaras más. Huye del pecado. Haz como José, que José cuando vio la tentación escapó, huyó del pecado. ¿Cómo es posible que los hombres de Dios que comenzaron por el Espíritu están en la carne? ¿Cómo es posible que Pablo, exhortando a la iglesia de Corintio, le tuvo que decir, teniendo todos los dones de sanidad, de liberación, de profecía, de enseñanza, de liberación, de todo, te comportáis como carnales? Así está la iglesia en este tiempo. Tenemos todos los dones, todos los talentos, don de ciencia, don de sanidad, don de conocimiento, maestría, la sabiduría de Dios, y aún todavía somos carnales. Aún todavía nos comportamos como niños. Aún todavía estamos desobedeciendo al Señor. Pero para que la palabra se cumpla, la Biblia dice que en los últimos tiempos teniendo comezón por oír la palabra de Dios. Mira, estamos viviendo unos tiempos tan apocalípticos y proféticos, donde la enseñanza está acelerada. La letra, gente con letra ahorita, pero no están causando nada. En un momento Dios, cuando me sacó de Venezuela, caminando, viviendo la palabra, hombres de Dios que se me levantaban, un pastor que me dijo, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué vas a hacer en los Estados Unidos? Dios no te necesita, hay predicadores de más. El Señor me dijo, si ellos estuvieran causando algo, yo no te hubiera traído, porque han desobedecido, han vendido mi mensaje, han vendido la palabra, se han prostituido, han desobedecido. Y tuve que decirle, pastor, me vas a disculpar, pero Dios no se puede equivocar. La Biblia dice en Romanos que esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tenga misericordia. Porque si esto fuera porque el que ayunara más o el que orara más me considera apóstoles y pastores más torcidos, que me estuvieran diciendo, yo tengo don de sanidad porque oraba mucho, yo tengo don de liberación porque yo oraba demasiado. Para que nadie se gloríe, esto se llama gracia de Dios. La gracia de Dios escoge lo vil y despreciable. Y en un momento tuve que decirle a muchos pastores, lastimosamente, hasta que tú no entiendas el proceso y la situación como Dios me sacó pidiendo cola desde Venezuela, atravesando la selva de Arién, la selva de Panamá, no me dieron el boleto del avión, no me dieron viáticos para el hotel, nadie me esperaba, pero empecé a ver gloria de Dios en el desierto, en la selva, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Vivir por fe no es a como tú estás, pendiente de dar una palabra para enriquecerte por ganancia deshonesta. Cuando tú aprendas a vivir por gracia, como le dijo Jesús a sus 12 discípulos, que los envió de 2 en 2 y le dijo, no llevéis nada para el camino, ni alforja, ni bordón, pero yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, hasta los últimos confines de la tierra. Los que se levanten a creer por fe, yo estaré con vosotros. Yo me agarré de una palabra profética que me dijo un día mi Señor en los tiempos cuando todavía no caminé con Él.
está escrito por recordatorio. Escucha bien la palabra profética que dijo Jesús, no lo dije yo. Yo me apoderé de esa palabra, yo quiero que te empoderes de ella. Jesús dijo: bienaventurados los que no anduvieron conmigo y creyeron sin ver. Yo dije, gloria a Dios, esta palabra me impactó. Porque el Señor me estaba diciendo a mí para este tiempo: bienaventurado por cuanto no anduviste conmigo, pero creíste sin ver. Creíste por fe. Y esta palabra impactó mi espíritu. Porque aunque no estuve como Pedro y Pablo en ese tiempo, Jesús dijo: bienaventurados soy, bienaventurados serán los que creyeron sin andar conmigo, los que creyeron sin verme, los que han creído por fe. Y he tenido que decirle a muchos apóstoles y pastores: a mí me tocó que vivir el evangelio de una manera diferente a ti. Salir creyéndole a Dios, vivir una palabra que cuando me he llegado a donde están mis hermanos son los que me han vendido. Y aún así Dios ha permitido que mis propios hermanos me pisoteen para que aprenda a caminar bajo murmuración y crítica. Pablo fue encaminado para predicarle a los gentiles, pero él le decía: oh gentiles, aunque vosotros no sois judíos, Dios me escogió para traerles salvación y vida, para establecerles el camino de la salvación, la cual era Cristo. Que Cristo no hacía sección de personas. Pablo estaba enseñando a los gentiles a que ellos tenían que caminar bajo crítica y murmuración, que había gente que habían sido escogidos primero que ellos, pero que la Biblia dice que los últimos serán los primeros. Hay apóstoles, pastores y profetas ahorita que están de primero dándose golpes en el pecho y van a ser quitados. Dios me predestinó en este tiempo para traerte una palabra innovada, para que te devuelvas de tu mal camino, para prepararte de que si lo estabas haciendo mal es tiempo que te devuelvas de tu mal camino. Pablo estableció un liderazgo tan poderoso imitando a Cristo, que sabía que tenía que entregarse, dejarlo todo por morir por una iglesia sin mancha, una iglesia gloriosa, una iglesia que lo iba a despreciar, una iglesia que lo iba a rechazar, una iglesia que no lo iba a aceptar. A Pablo no lo querían aceptar, a Pablo no le querían dar un lugar dentro de los 12. Simplemente que Dios lo marcó diferente. Y cuando los que estuvieron primero con Jesús se dieron de cuenta que este hombre traía una palabra diferente, que ellos mismos fueron vivificados a través del Espíritu Santo, decían: no es aquel que perseguía a la iglesia, es alguien que trae el principio de Jesús. Él quiere morir por la iglesia, él quiere padecer por la iglesia. ¿Por qué te hablo esto? Porque estoy viendo cristianos en este tiempo que no quieren padecer por la iglesia, no quieren representar el ministerio de un apóstol, de un líder que se marca llevando los principios de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo demostró un liderazgo de paternidad. Jesucristo demostró un liderazgo de amor, que se entregó dándolo todo por el todo, aunque sabía el pecado del pueblo. Aún así amó a la iglesia con la condición en la cual la misma le entregó. Por eso Dios me ha levantado en este tiempo, para que camine en medio de murmuración y crítica. Nadie sabe cuánto rechazo he tenido de mis hermanos, y aún así Dios me ha dicho: perdónale porque no saben lo que hacen. Pero el hombre de Dios, que viene direccionado por Dios, trae una palabra diferente para restaurar lo que estaba dañado. Oh hombre, tú que duermes y mujer, levántate de los muertos, resucita. Es tiempo de que la iglesia resucite. Es tiempo de que la iglesia abra los ojos. Es tiempo de que la iglesia pueda de verdad poder ver la necesidad del pobre y suplir las necesidades de los pobres. No me cansaré, como dice la palabra. Prediques la palabra, istes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. 1. ¿Cómo puedo redarguir? A través del Espíritu Santo, porque es el que convence de pecado. Cuando nosotros aprendemos a pregonar, cuando el Señor le dijo a Jonás: pregona sobre mi nivel. ¿Qué es pregonar? Decir lo mal que lo están haciendo. Hay gente que está diciendo que está pregonando y están en puro: prepárate porque Dios te va a bendecir, prepárate porque Dios te va a llevar a las naciones. ¿Cómo Dios va a bendecir un inicuo, un impío?
cómo Dios te va a hacer algo diferente. Pregonar es decirle al pueblo lo mal que lo está haciendo. Reprende, exhorta. Nuestro Señor Jesucristo exhortó al pueblo con misericordia y con amor. Pablo, no hay una carta paulina que haya leído e interpretar por el Espíritu donde hay pura exhortación, reprender el pecado, maestría, enseñando al pueblo a nacer en el Espíritu, a vivir por el Espíritu, a representar una iglesia gloriosa, sin mancha, a padecer como cristiano. Es tiempo de que nosotros, estos tiempos, el libro de los Hechos no ha culminado. ¿Por qué? Porque no tiene culminación. Este es el tiempo de vivir los hechos para Cristo. Y Pablo dice, comenzando, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Alguien que predica la palabra trae la verdad, la misericordia, exhorta al pueblo a desvolverse de su mal camino, reprende a los adoradores y a los predicadores que están cobrando. Ya está bueno, predicador, escucha bien, famoso, que estás cobrando, te estás robando la finanza del pueblo de Dios para enriquecerte, cuando la finanza del pueblo tiene que ser para suplir las necesidades de los pobres. Yo te estoy hablando lo que está escrito. Yo te estoy hablando una palabra innovada de lo que Dios está trayendo por lo que hizo Pablo, de lo que hizo Pedro y Juan. La Biblia dice que fue tan gloriosa la iglesia como comenzó en ese tiempo, la iglesia primitiva, que hasta los brujos eran transformados. Había una palabra para los brujos, había una palabra para todos aquellos que estaban en desobediencia. Había una palabra diferente para todos aquellos que estaban desobedeciendo. Entonces, quiero decirte en este tiempo, a instarte de que representes una iglesia gloriosa, que representes una iglesia la cual Pablo como cristiano dice que viendo la imitación de nuestro Señor Jesucristo, lo que Cristo hizo, que murió por la iglesia, dice que Pablo instaba al pueblo, a los hermanos, a que sacaran de lo poco que tenían, porque había unos hermanos que estaban en pobreza, había unos hermanos que estaban en necesidad y que tenían que suplir las necesidades de otros. Yo estoy viendo en este tiempo hermanos que están en riqueza, hermanos que tienen provisiones, hermanos que tienen necesidades y quieren más ahora porque quieren un jet, quieren un avión, la último grito. El Señor reprenda al diablo. ¿Qué iglesia gloriosa puede ser eso? Amadores de sí mismos, vanagloriosos, amadores más del dinero que de la verdad. Dios vendrá contra tales, porque no puedes representar el ministerio de un apóstol cuando te estás enriqueciendo. Pero Pablo, para poder amar a la iglesia del Señor, Pablo primero tenía que amar a Cristo. Mientras nosotros no conozcamos el amor de Cristo, la Biblia en 1 Corintios 13 dice que si tuvieras amor, si repartiese todos mis bienes para dar de comer y no tengo amor, de nada me sirve. Dice que es como címbalo que retiñe. Como címbalo que retiñe. Entonces, ¿por qué digo estas cosas? Porque hay gente que está hablando del amor. Hay gente que me está hablando del amor y no tiene amor. Hay gente que cree que está hablando en la verdad y él anda en mentira. Hay gente que cree que está hablando revelaciones proféticas y anda torcido. ¿Cómo tú vas a direccionar a la iglesia del Señor cuando tú estás torcido? Cuando tú no traes la verdad, cuando tú estás sobando el pecado. Necesitamos profetas como Juan el Bautista. La Biblia dice que Juan el Bautista fue tan poderosa la palabra que trajo para ese tiempo contra el pueblo en pecado, que estaba haciendo lo malo, que le decía al pueblo desde el desierto, arrepentidos y convertidos,
porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Es tiempo no solamente de arrepentirnos. Veo mucha gente en los altares arrepintiéndose, pero no convertido. Conviértete de tu maldad, conviértete, desiste de lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo mal, vas a ser cortado. Y si no entiendes por la palabra profética, la enseñanza, lo que está escrito, prepárate para lo que viene. Si la iglesia gloriosa del Señor entendiera lo que viene para estos tiempos, estuviéramos de rodillas. Mucha gente no está de rodillas, mucha gente no tiene el cálamo. ¿Sabe por qué el cálamo? El cálamo dice que en el aceite del tabernáculo representa la doblegación y la humillación. Hay apóstoles y pastores que no se quieren doblegar y no se quieren humillar porque no tienen la doblegación y la humillación. Están haciendo cosas terribles. Y la Biblia, la palabra del Señor me ha preparado para este tiempo, para velar y orar, para estar vigilante. ¿Por qué? Porque cuando el Señor me dijo que en los últimos tiempos vendrían amadores de sí mismos a engañar a la iglesia del Señor, dice que vendrían a traer cualquier clase de distracción, que harán señales y prodigios. Ya están en los altares. Apóstoles y pastores y predicadores ahorita que están llenando los coliseos y están cobrando las entradas, se están predicando ellos mismos. Los congresos que se están haciendo ahorita en Colombia, en Nueva York, en muchos países, se están predicando los cristianos ellos mismos. Pero qué terrible la palabra del Señor, buena y edificante. La Biblia dice que cuando Jesús llegó para traer una palabra diferente, dice la Escritura que Él entró a la sinagoga, porque en la sinagoga había un pueblo que era exclusivo. Hay gente exclusiva. Hay gente que está ahorita simplemente exclusiva en los congresos, predicándose ellos mismos. No tanto eso, hay que pagar el tiquete para ver a un tal predicador a soltar una palabra. Cuidado. Yo me estoy preparando en este tiempo, fui traído en este tiempo para traer una palabra diferente. El que no se quiera alinear a lo que Dios trae va a ser cortado, en el nombre de Jesús. Y aunque anules, prepárate, porque si no te devuelves de tu mal camino, impío o impía, vas a ser cortado. Vas a ser cortado. Entonces, ¿por qué te digo estas cosas? El Señor estaba preparando una iglesia gloriosa, muy gloriosa, pero dice la palabra que Pablo, muy dentro de sí, viendo las necesidades del pueblo, dice que él tomó consideración en representación, imitando lo que Cristo hacía. Empezó a proteger a la iglesia, a direccionar a la iglesia, exhortaba a la iglesia. En un momento le tuvo que decir a Timoteo: cuídate de ti mismo, no te cuides de más nadie. Te encarezco delante de Dios que instes a tiempo y afuera de tiempo, que exhortes, que redarguye, reprende. En la iglesia no queremos exhortar el pecado, porque hasta los mismos pastores están en pecado. Y yo entiendo que la palabra dice: no hay un justo que haga el bien y peque. Pero si se van las almas por sobar el pecado, te vas a dar cuenta a Dios. Y lamentablemente lo que viene ahorita, pastores que van a ser sustituidos, apóstoles que van a ser sustituidos, ya Dios no aguanta más con ustedes. Ya Dios no aguanta más. Tengo una palabra que la tengo aquí, Dios me dice: no da suerte hasta que Él me diga el tiempo donde va a empezar a venir el cumplimiento, hermano. Soy la voz de Dios aquí en el desierto para instarte a levantarte del pecado, a traer una nueva temporada, porque las almas están en juego. Ya está bueno de que sigan haciendo como Jesucristo. Entrando a la sinagoga había gente exclusiva que se predicaban ellos mismos, pero dice la Biblia, dice la palabra, que Jesús, después de predicar en la sinagoga, salió al monte de los olivos, porque en el monte de los olivos habían 15.000 a 20.000 personas que necesitaban la palabra. Mucha gente está afuera ahorita con necesidad de palabra, y veo predicadores famosos ahorita que en vez de arropar el Bronx, donde están los delincuentes, donde están los drogadictos, ir a hacer un avivamiento en medio del desorden, donde está el caos, no, quieren llenar los coliseos para cobrar entrada, para predicarles a los puros cristianos egoístas, ciegos. Son ciegos,
se predican a sí mismos. Este no es el diseño que mostró Cristo. Este es otro diseño de falacia y de mentira. El diseño de Pablo era: Pablo iba y se sentaba con los brujos. Cristo se sentaba con la prostituta. Cristo se sentaba con la samaritana. Cristo iba y se sentaba con los leprosos. Yo veo gente exclusiva ahorita, llenando los coliseos ahorita y pagándole a los adoradores $50,000 para que ellos se enriquezcan. Están haciendo como Nadab y Abiú. Están trayendo un fuego extraño, hermano. La misericordia de Dios está permitiendo esta enseñanza. ¿Por qué? Porque Pablo dice que él, tomando la buena enseñanza de Cristo, que Cristo amó a la iglesia tanto que padeció y murió por la iglesia. Debemos estar preparados para morir por la iglesia, a padecer por la iglesia, pero no solamente eso, sino a entregarlo todo por la iglesia. El registro de los apóstoles y profetas dice que vendían las casas, vendían todo. Yo no veo pastores ahorita vendiendo nada y apóstoles. Yo los veo haciéndose ricos, enriqueciéndose, y Dios vendrá contra ustedes. Y aunque tú me digas Dios me está usando porque la iglesia está grande, la iglesia no es tuya. Tú no puedes llevar un pueblo más grande que el que llevó Moisés. Y Moisés libertó un pueblo más grande que el que tú tienes y Dios lo cortó. Tú no puedes tener mayor profecía que el de Elías, que bajó fuego del cielo y Dios lo quitó para traer Eliseo. A ti te va a quitar, profeta. ¿Sabes por qué? Porque no estás en el cairo de Dios. Y aunque eres profeta, estás en la escuela. Por eso estás con el desorden. Por eso hay mucha gente con letra. Tenemos una generación de letras ahorita, de ciencia, pero no de vivir en el espíritu. Necesitamos adoradores en espíritu, y en verdad estoy viendo puro cantantes que la canción llega al oído. Dios necesita adoradores que lleguen al espíritu. Dios necesita profetas que lleven la palabra al espíritu. Juan, la palabra fue tan espiritual que sacó al pueblo del desierto, de las casas, para llevarlo al desierto. La gente está entrando más en un desierto porque tienen a Juan Carlos Harriga, tienen a Yesenia Tien, tienen a yo no sé quién, a yo no sé quién más, y yo no sé qué tal. No están causando nada, porque están sacando un mensaje que le están subiendo el ego a la iglesia. Si tú lo estuvieras haciendo bien, estuvieras exhortando, reprendiendo el pecado, haciendo que aquel se devuelva de su mal camino. Los hombres que venimos con el espíritu de Yahweh, restauramos al pueblo, hablamos verdad, aunque te incomode a ti, aunque no te agrade a ti, diré verdad en cuya presencia estoy. El diseño que marcaron los apóstoles, Pablo, era de una iglesia gloriosa. Dice que oraban unánimes. Cuando en la etapa de la iglesia, de la persecución, dice que Pedro estaba en la cárcel y ellos decidieron estar en unidad, unánime, que hasta que no rompieron con la oración lo que querían, no dejaron de orar, y la iglesia crecía, y dice que llegaban más y se unían más. Necesitamos el mover de una iglesia gloriosa con una oración genuina, pero es porque tú andes en santidad, porque tú estás viviendo la palabra. Necesitamos el diseño de la iglesia primitiva, de aquellos hombres que establecían el principio como un padre. ¿Qué es lo que hace el padre? El padre sustenta, suple, protege, cuida, direcciona, amonesta. Ese es el rol de un padre. Da protección. Pero la cobertura de este tiempo que enseñan es que si tú siembras, revisas doble. Mentira del diablo. Es la gracia hacia Dios. Y con esto no estoy motivando a una ofrendar y a diezmar. Porque si alguno entendiera como yo estoy viviendo la palabra, atravesando 9 naciones, caminando, viviendo por fe, tú estarías en la misma condición que yo. A mí no me entregaron boleto y estoy viendo gloria en el desierto. Estoy viendo oro en el desierto. Estoy viendo perla en el desierto. Pero para no tener el evangelio por ganancia deshonesta, Dios ha permitido esto en mi vida.
Y aunque han habido oposiciones y muchas situaciones las cuales no entendía, la Biblia a través de la palabra de Dios está trayendo refrigerio a mi entendimiento, que para poder Dios llevarme a los lugares como Jericó, primero me está preparando para preparar al escuadrón. Dios le había dicho a Josué: todo lo que está a tu vista, a tu ancho, yo te lo entregaré. 6 naciones más grandes que tú tienen la bendición. Pero Dios le estaba diciendo a Josué: yo necesito que tú prepares generales, porque vas a ir a la guerra sin generales. Hay gente ahorita que está saliendo a la guerra con niños sin armadura, y por eso los están matando en el desierto. Por eso la iglesia está quedando en vergüenza. Dios es el único que va a levantar su iglesia. Dios es el único que está permitiendo esta falacia y esta mentira, donde estamos viendo la expectación horrible en el altar, la abominación desoladora en el lugar santísimo. No solamente es lo que hizo el Papa, lo que están haciendo los apóstoles y pastores y profetas en el altar de Dios. Dios estaba preparando a Josué para que preparara generales. Hasta que tú no prepares generales, tú no puedes salir a la guerra. Dios estaba permitiendo que Josué levantara primero sacerdotes. Los sacerdotes tenían, para poder llevar el arca, dice que habían 4, cada uno en una punta, y los que estaban de relevo, pero todos tenían que estar en santidad. Hay sacerdotes, pero no en santidad. Josué tenía que motivar al pueblo a vivir en santidad, que los sacerdotes estuvieran irrepresibles en los requisitos para el diaconado, para los líderes, para el varón. El Señor le dijo a Timoteo que fuera un varón irrepresible, guardado, sin mancha, no dado al vino, no condiciero, no pretencioso, no jactancioso, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que provea para los de casa, que sea una paternidad, que tenga un principio bien para con los hombres, para con los hermanos. Hay gente que no tiene testimonio con los hermanos, hay gente que no tiene testimonio ni en la comunidad, porque están dando mal testimonio. La Biblia dice que por los frutos los conoceréis. ¿Dónde está tu fruto? Pablo usó la tipología tan grande, hermano, que nos comparó con el templo de Dios y dijo: vosotros sois el templo de Dios, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. He entendido que soy el templo de Dios, que soy morada y templo del Espíritu Santo, pero que debo estar guardado de mente, de cuerpo, de alma, de espíritu, irrepresible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es irrepresible, sin mancha, que esté como las 5 vírgenes prudentes, ataviada, vestida, una novia preparada, una novia recargada. Hay gente que está esmanchado, irrepresible, está sucio, está contaminado. Y Pablo llegó a entender por el Espíritu y le dijo: Señor, estableciendo todos los liderazgos de enseñanza, le dijo: séllame con las arras de tu Espíritu. Hay gente que está motivando al pueblo: no, porque ya está bautizado, está salvo. Mentira del diablo. El bautismo no me da mi salvación. Dice que los que luchen hasta el fin serán salvos. Pablo le estaba diciendo al Señor: séllame con las arras de tu Espíritu. ¿Por qué séllame con las arras? Porque el que esté sellado con el Espíritu Santo estará escrito en el libro de oro con tintas de oro. ¿Cómo tú vas a estar escrito en el libro de oro, en el libro de la vida, si estás sucio? Yo lo dudo que tú estés sellado con el Espíritu Santo, donde estás vendiendo la palabra, donde estás en pecado. Tú no puedes estar sellado con el Espíritu Santo, porque lo santo no tiene nada que ver con lo inmundo. Dios no tiene nada que ver con el mundo. Y quieres amar a Dios, pero amas al mundo. Dios estaba levantando a Josué para entregarle Jericó y las otras naciones como un líder diferente. Escucha bien, pastor, apóstol, líder. Cada vez que se levanta un líder diferente a motivar al pueblo a avanzar en medio de la oposición, en medio de la escasez, en medio de tantas cosas,
avanza en el desierto, pero lleva al pueblo a la tierra prometida. Porque los que hablamos diferente, vivimos diferente, nos comportamos diferente, sufrimos diferente. Por eso atrevo a decirte, traigo marcas en mi cuerpo que testifican el poder de Dios. Ahora entiendo por qué los hermanos de José lo vendieron. Ahora entiendo por qué tanto rechazo. Ahora entiendo por qué tú no aceptas la palabra pastor y apóstol. Porque estás en pecado y no quieres devolverte de tu mal camino. Dios vendrá contra ti. Oh hombre, mujer, tú que duermes, levántate de los muertos, levántate del pecado en el que estabas. Es tiempo de devolverse de su mal camino. Dios quería que Josué liderizara al pueblo muy diferente a lo que lo hizo Moisés. Dios me trajo en este tiempo a liderizar muy diferente a los primeros que estaban. Porque es motivar al pueblo pero con vivencia. Pablo le estaba demostrando a Pedro. Le dijo, doy por basura, por pérdida, todo lo que tenía. ¿Qué tenía Pablo? Vivía en el palacio, tenía riqueza, tenía poder, era un hombre estudioso. Dijo, lo doy por basura, lo doy por pérdida todo. Mientras ahorita en el altar, en la iglesia, hay gente que lo están dando por ganancia. Así sea el avión que tenga el apóstol, que tenga ahorita, la última camioneta, por basura, dijo Pablo, lo doy por pérdida. Con tal de tener el favor de Dios, con tal de tener la palabra revelada. Pablo entendió en el Espíritu que nada se comparaba con la gloria de Dios, que nada se comparaba con el favor de Dios. No podemos vender nuestra ciudadanía por nada, por basura. Hay gente que se está vistiendo de gala ahorita con las ropas que trajo Naamán, el sirio. Hay gente que está llevando un tesoro contaminado al tesoro de Dios. Hay gente que está como Jesí. Jesí, a espaldas de Eliseo, fue y siguió a Naamán y le dijo, vengo con la ropa de gala y por el lingote. Y le dijo a Eliseo, ¿dónde estabas tú? No, que estaba enterrado. Dijo, no estaba mi corazón contigo cuando le estabas recibiendo lo sucio, lo contaminado a Naamán. Ahora la lepra se te va a devolver a ti. Hay gente que aunque esté ahorita de gala, tiene lepra en su corazón. Y no vas a esconder la lepra delante de Dios. Aquellos que están ministrando liberación y tienen una doble vida, si no sales de la lepra y de la doble vida que tienes, Dios vendrá contra ti. Hay gente que están impartiendo que un ministerio de liberación y están contaminados y sucios, Dios vendrá contra ti. Tienes dones y talentos, me dijo el Señor, pero están funcionando por la carne, más no por el Espíritu. Gente que tienen en el altar de Dios el misticismo, Dios vendrá contra ti. Solamente un poquito para lo que viene. Si tú entendieras lo que viene, estuvieras en la posición, en la visión espiritual en lo que Dios me tiene. Y mucha gente se ha levantado a decirme, es que Dios no me ha hablado a mí. Pastores de 30 años, le digo, bruto, y perdónenme la expresión, bruto es alguien tapado. Ya Dios no te habla a ti porque saliste de la presencia de Dios. Por la rebeldía, por la desobediencia. Fuiste llamado para liderizar y ahora dejaste que otro lo liderizara. Vendiste la palabra de Dios, vendiste el puesto, la asignación. El profeta que viene de parte de Dios direcciona al pueblo, exhorta al pueblo. Hasta los reyes se sujetaban a la palabra del profeta porque veían que era una palabra diferente. ¿Qué le dijo Elías al pueblo? En el peor momento de la vida que estaba viviendo el pueblo de Dios, así estamos ahorita. ¿Hasta cuándo claudicaré en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo tú vas a claudicar en el mundo o en Dios? ¿En las riquezas o en Dios? ¿En las vanidades o en Dios? ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Le dijo Elías al pueblo. Si Baal es vuestro Dios, seguidle a Baal. Pero si Dios es Jehová, escuchad la voz de Jehová. ¿Qué dice el Shema? En el Israel, en el hebreo. Oh Israel, oí palabra de Jehová. Shema en el hebreo. Oh Israel, oh la novia ataviada del Señor, la preparada, la escogida de Dios. Oí palabra de Jehová. Elías podía entender en el espíritu que el pueblo estaba desordenado,
desesperado, angustiado. Pero tenía que traer una palabra dura para edificar al pueblo, para que el pueblo entrara en razón. Alguien tiene que hablar con la dura palabra para que te devuelvas de tu mal camino, para que entres en razón, para que te coloques firme ante Dios, obedecer a Dios antes que los hombres. Y Elías pudo verlo y le dijo: si el altar está arruinado, acercaos a mí, en el nombre de Yeshua, porque hoy restauraré el altar. Es la palabra de Dios la que nos restaura, la que nos redarguye a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y juicio. No endurezcas tu corazón. Yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. El que trancare la puerta, el que me negare delante de los hombres, el que encubre su pecado no prosperará, dice. Mas el que lo confiesa, dice, que alcanzará misericordia. Es tiempo de restaurar el altar del Señor. Y Dios estaba levantando a Pablo a vivir diferente. Pablo entendió en el Espíritu que él tenía que tener la buena costumbre de la que Cristo estableció. Cristo dijo: el buen amigo da su vida por el amigo. Cristo lo hizo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo lo hizo. Aunque era muy fuerte para Pablo y entendió que todo lo que él tenía en el pasado lo dejaba por basura, lo dejaba por pérdida, dijo: lo dejo atrás. Hay un momento que hay que dejar cosas atrás, hermano, para ir a la meta. Vienen tiempos tan peligrosos, que vienen los tiempos que se aproximan, que ya no vamos a poder predicar en las cuatro paredes. Y doy gloria a Dios porque Dios me preparó en el desierto. Estoy preparado para predicar en el desierto a las almas, al pueblo del Señor. Con esto no me creo autosuficiente. Si Dios no estuviera conmigo, no podría. Pero tengo una palabra diferente para levantarte. Traigo una palabra diferente para redarguirte. Hermanos, necesitamos la iglesia primitiva. Necesitamos santificarnos. Necesitamos que de verdad los congresos que se estén haciendo, con esto no te digo que no se hagan, pero que los predicadores dejen de llevarse la finanza del pueblo, porque si a través del hambre tenemos que traer a la gente a la presencia de Dios, como Jesús le dijo al pueblo: ustedes no vinieron hoy por la palabra, sino por el alimento. Y Jesús sabía que por la multiplicación de los panes al otro día mucha gente vino más. Si por la multiplicación de los panes mañana tiene que venir mucha gente al congreso, es necesario, tenemos que usar esa herramienta. Pero ¿cómo es posible que los adoradores y los predicadores se están llevando las finanzas de la iglesia? La iglesia está reuniendo todo el dinero que pueda para que vaya un predicador famoso y al otro día no tienen cómo salir a darle de comer a los pobres. Esto duele, pero alguien tenía que hablarlo. Yo no vine a agradar a hombres. Si mi ministerio fuera de hombre, agradar a hombre. Pero por cuanto mi ministerio es de Dios, agrado a Dios. Por eso Dios me tiene todavía aquí preparando generales, sacerdotes. Porque era dispensable que para poder salir a la guerra, el Señor le dijo a Josué: prepárame generales, prepárame sacerdotes, prepárame lanceros, adoradores, danzarinas, el pueblo en general. Hay gente que no está preparando. El altar del Señor está impío, inmundo, por cuanto el sacerdote, el profeta y el anciano han profanado el santuario del Señor. Dios vendrá contra ellos. No endurezcas más tu corazón. Sal de la rebeldía. Los días que vienen son terribles y peligrosos. Y si pudieras ver a la expectativa como muchos están guindando en un hilito por la gracia y la misericordia de Dios. La palabra de Dios es buena, afalible, para redarguir a través del Espíritu Santo, para que haya una iglesia gloriosa. Pero ¿qué te quiero decir trayendo el diseño de lo que Cristo estableció con su iglesia? Lo que Pablo quiso instruir y pudo instruirlo por la palabra del Señor. Dice que dándolo todo por el todo, entregando su vida, siendo marcado, padeció, sufrió como cristiano, lo entregó, lo dio todo por el todo, por establecer a cada uno en cada lugar donde iba.
estableciendo una iglesia gloriosa, trayendo igualdad en el repartimiento de los dones y de los talentos. Dice que fue un apóstol de bienaventuranza, de revelación, de visión, que lo entregaba, lo daba el todo por el todo. Pablo entendía que tenía que estar en la calle con los necesitados, con la gente que sufría, con la gente que padecía. Yo estoy viendo ahorita gente que se está predicando yo mismo y la gente se está afuera padeciendo, perdido. Necesitamos, hermanos, el avivamiento de la iglesia gloriosa. Pero ¿a dónde quiero irte? Mira, Pablo ministraba por el Espíritu que nosotros somos la casa de Dios, el templo de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y que si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, no podemos contristar al Espíritu Santo. La casa tiene que estar limpia, la casa tiene que estar adornada, la casa tiene que estar pura, sin mancha, preparada para el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo va a morar en algo que está sucio? Y esto duele, porque muchos no quieren entender. Pero quiero darte una revelación a más profundidad. Los que son para estos tiempos. Fue la palabra por la que me agarré, por la que vivo, por la que estoy establecido. Jesús dice en su palabra, dice, bienaventurados los que no anduvieron conmigo y creyeron sin ver. Bienaventurados somos nosotros, porque aunque no anduvimos con Jesús, creímos sin ver. Y esta palabra profética de estos tiempos que dijo Jesús, escrito está, bienaventurados los que creyeron sin ver, los que no anduvimos con Él, pero creímos, los que no nacimos en el Evangelio, pero que fuimos una rama injertada en el olivo, aunque no nacimos en la tierra judía. El Evangelio fue impartido para con los gentiles y la gracia de Dios nos arropó. Jesús dijo, mayores cosas harán en mi nombre. Pablo estableció un principio de paternidad, que donde él levantaba las manos, la Biblia dice que Timoteo donde llegaba, dice que establecía un principio del mismo legado de Cristo, porque demostraba fruto. Hay gente que está hablando palabras sin fruto, hay gente que solamente tiene letra, no tiene el Espíritu. Y no vas a causar nada por el Espíritu. No estamos haciendo nada por el Espíritu. Así que por eso Pablo dice, aquí más abajo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo por basura para ganar a Cristo. El ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es en Dios por la fe. La participación de su padecimiento, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Él dice que haciendo semejanza, Pablo entendía que si moría por Cristo, dice que resucitaría con Cristo. Que si moría por Él, viviría por Él. Y que llevando los mismos padecimientos, aunque Pablo no iba a poder hacer nada por la iglesia, quien lo hizo fue Cristo, estaba estableciendo un principio de seguir el camino que estableció nuestro Señor Jesucristo. Un camino de amor, un camino de servicio, un camino de paternidad, un camino de pastor, de liderazgo. Qué tremendo, hermano. Hemos perdido los principios de la iglesia primitiva. Los hombres de Dios les faltó manto y veo mujeres estableciendo cabeza. Con esto no quiero decir que no hay mujeres del reino, sí hay. Pero el orden de Dios es la palabra de Dios. Y Dios me tuvo que preparar para las tradiciones y culturas hebreas y judías, para no predicar como muchos estaban predicando. Yo no soy religioso, soy de este tiempo, pero te hablo verdad. El orden de Dios entrará por casa,
y se enterará por casa donde quedarán impíos. Impío todo aquel que se aparta de la verdad, se desvía de la verdad. Te desviaste de la verdad por amar las cosas del mundo y te desviaste del conocimiento de la verdad, dijo Pablo, por andar en fábulas de doctrinas de hombre, doctrinas engañosas que trastornarán la verdad. Estoy viendo cómo apóstoles famosos ahorita están trastornando el camino del Señor, hablando lo que Dios no dijo, y Dios vendrá contra ellos. Lastimosamente Pablo dijo, estos que entraron encubiertamente para espiar nuestra libertad y reducirnos a nada, salieron de nosotros, mas no son de nosotros. Quiere decir que estos que Dios permitió que levantaran una multitud serán de la apostasía, mas se van a perder. Y estarán en medio de nosotros, mas no son de nosotros. La Biblia dice que en estos tiempos se van a levantar falsos apóstoles, pastores y profetas, herejes, que traerán la falacia, que harán señales y prodigios para engañar aún así los escogidos. Cuando yo empecé a ver desde hace años atrás a un profeta que estaba haciendo señales en el otro lado del mundo, y algo en mi espíritu no me daba, porque Dios me había marcado por el espíritu para pesar los espíritus. Y después que este hombre nace y empiezo a ver en las redes que el pastor que tenía más de una denuncia a nivel mundial por violación y cosas era T.B. Joshua, y la iglesia estaba pagando por eso. Salieron gente diciendo que le pagaba porque tenían un espíritu de caballo. Yo veo ahorita un apóstol que está con ese mismo diseño, liberación, que el espíritu del anciano, el espíritu de la zapa, el espíritu de caballo. Esperaré la temporada de Dios para hablar lo que viene ahorita contra muchos pastores y apóstoles. No les va a gustar a muchos. Pablo dijo, no digo con palabras de sabiduría humana, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Después que yo vi estas cosas, que que creían por hombre de Dios, que le pagaba a muchos y que brujos, entre comillas, tiene las denuncias más grandes en el mundo entero de las mujeres que más violó y que hizo abortar en esa iglesia. T.B. Joshua. El Señor me preparó para estos tiempos, que vendrían falsos apóstoles y profetas para engañar a los escogidos con señales. Yo estoy viendo en los altares señales que no son de parte de Dios y gente que está lanzando en el espíritu endemoniada. Y te lo digo porque en las redes estoy viendo cosas que no son de Dios, donde sacaron al espíritu del Señor y están mandando a los pastores y los apóstoles, y Satanás metió esa maldad. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Porque Dios en su palabra dice que Él es el único que advierte a su iglesia. Dijo que no nos dejaría solos. ¿Por qué mucha gente el Espíritu Santo no le está hablando? Están siendo engañados porque salieron de la verdad y andan en una mentira. Mucha gente está confundida con falacia en el altar, con herejía en el altar. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías con la falacia? El hermano engañará al hermano y hará señales y prodigios para engañar al hermano. Y si con esto poquito que apenas empezó ya la iglesia está siendo engañada, imagínate cuando venga el hijo de perdición. Uno de los requisitos antes de la venida de Cristo, que me dice la palabra en Tesalonicenses, que primero vendrán 3 años y medio del hijo de la perdición. Vendrá la apostasía, la falacia, ya la apostasía está, la falacia, pero que el evangelio tiene que ser predicado en todos los confines del mundo. Hay 5 países donde el evangelio todavía no se puede predicar, están matando a los cristianos. Y por eso peso por el Espíritu. Cuando hay predicadores ahorita que están diciendo que ya este año, están como en el año 2000, motivaron a mucha gente a matarse, que ya era el fin del mundo y que faltan muchas cosas. Pero ¿qué quiero decirte? Que si hoy llega el arrebatamiento, hoy tenemos que estar ataviadas como la novia del Señor, revestidos del poder de Dios, como las 5 vírgenes prudentes. Nadie sabe el día, ni la fecha, ni la hora. Pero ¿por qué te estoy motivando? A levantarse una iglesia gloriosa, sin mancha, sin mácula. Un principio de honestidad y fidelidad a Dios, de santidad a Dios,
de amar a Dios primero que a los hombres. Estoy viendo un seguimiento, un lineamiento donde la iglesia no está representando las señales. Por eso no hay señales de sanidad, de liberación, de avivamiento. Ahorita viene una limpieza. ¿Por qué? Porque Dios tiene que quitar lo sucio. Dios tiene que quitar a los Moisés. Dios tiene que quitar ya a los Elías que mandaron fuego para traer a los nuevos Josué, para traer a los nuevos Eliseo. Un escuadrón en el cual vendrá a seguir en el desierto, pero a través de los desiertos encaminar al pueblo a la tierra prometida. Escucha bien, Pablo estableció un principio de paternidad. Sustentaba a la iglesia, la protegía, la cuidaba, se quedaba el tiempo que tenía que quedarse, demostraba vender lo que tenía para suplir las necesidades de otros. Es tiempo de suplir las necesidades de otros. Es tiempo de salir a hacer avivamiento en la calle. Quiero ver que en las plazas, en las calles, el pueblo se reúna 3 días de congreso, pero predicándole a las perdidas, a las almas. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha enviado a levantar a los abatidos de corazón, a pregonar el año de la salvación y a anunciar buenas nuevas de salvación. Dios me entregó una palabra que mayores cosas haremos en su nombre. Trastornaremos las naciones con el Espíritu Santo. Este avivamiento lo levanta el Espíritu Santo. Deja de usurpar el puesto del Espíritu Santo, pastor, apóstol, predicador. La unción es del Espíritu Santo porque Él es el que redarguye, convence de pecado, de justicia, de juicio. Y has entrado en una mentira, en una falacia, la cual el diablo te metió ese diseño. Y estás en la mentira, no andas en la verdad. Necesitamos el diseño de aquellos hombres que amen más a Dios que a los hombres, que establezcan una dirección de santidad, de redarguir, exhortar, predicar las buenas nuevas, instruir al pueblo en la metodología de una iglesia ataviada, revestida, adornada. Que no tengamos nada de qué hablar. De que en estos tiempos difíciles, donde nos estamos preparando para el Armagedón, para las últimas batallas, seamos el escuadrón que vamos a padecer como la iglesia primitiva. Estamos dispuestos a morir por Cristo, pero no solamente como Pedro en el momento que le dijo, Señor, iré a la cárcel, y al ratico negó a Cristo. Hay gente que está diciendo de palabra, pero con los hechos niega a Cristo. Hay gente que se está vistiendo de gala, pero está lleno de lepra. Hay gente que está hablando de muchas cosas las cuales Dios no envió. Y estás a punto de ser destituido de la gloria de Dios. Esta palabra es dura. Y decían los apóstoles en un momento que Jesús exhortaba al pueblo, estas palabras duras, ¿quién podrá entenderlas? Le dijo Jesús exhortándole, vosotros también queréis ir. Y dice que se fueron y lo dejaron solo. Imagínate, los discípulos dejaron a Jesús porque les dio palabra dura. La gente no le gusta la palabra dura, le gusta la blanda, la suave. ¿Quién eres tú para juzgar? Soy el varón de Dios. El profeta es el único que exhorta al pueblo. El profeta es el único que exhorta a los reyes, a los presidentes. El profeta es el único enviado de Dios. Escucharás la palabra de mi boca, dijo el Señor, y la amonestarás. Porque si el santo y el justo ha de morir y tú no lo exhortas, él morirá en su pecado, pero la sangre demandará de tu cabeza. Hoy te estoy exhortando, hoy te estoy motivando a que te devuelvas de tu mal camino, pastor, profeta, evangelista, adorador, intercedor. ¿Sabes por qué? Porque si te has de morir, la sangre no caerá sobre mi cabeza, porque hoy te diré, sin santidad nadie verá a Dios. Oh hombre, mujer, tú devuélvete de tu mal camino, porque sin santidad nadie verá a Dios. Los de limpio corazón verán a Dios. Levantad manos santas al cielo sin ira y sin contienda. Estoy llamando a la reflexión a los pastores que están en divisiones, apóstoles, profetas, evangelistas, adoradores. Es tiempo de ponernos a cuenta. Elías le dijo, si el altar está arruinado, acercaos a mí. Hoy restauraré el altar. Hoy la palabra de Dios trae una restauración para aquellos hermanos que estaban en divisiones, en murmuraciones, en hechicería, en divisiones, en contienda, en murmuraciones, como estaba la iglesia de Corintio, teniendo todos los dones y los talentos. Hoy es tiempo que se acerquen a mí, porque el altar del Señor va a ser restaurado. La palabra de Dios es infalible, redarguye, exhorta, nos levanta, nos limpia, nos purifica. El profeta que direcciona de parte del Señor
Solamente direcciona al pueblo que se devuelva del mal. Estabas caminando mal, devuélvete ante el Señor, que nada te desenfrene, que nada te saque de la presencia del Señor. Y aunque te hayas caído, la Biblia dice que si 70 veces el justo se cae, 70 veces Dios lo levantará. Pero Dios va a levantar al que de verdad reconoce su pecado delante de Dios y de los hombres. Ya está bueno que te dé pena lo que piensen los hombres. A mí no me importa lo que piensen los hombres. A mí me importa lo que diga Dios. Por eso no vine a agradar a Dios, al hombre, sino a Dios. Es tiempo que limpies tus vestiduras. El varón de Dios direcciona al pueblo a buscar a Dios. Y la intención de esta palabra es de direccionarte, amonestarte, para que tu bendición no se convierta en maldición. Hoy alerto al pueblo de la grande tormenta que viene hacia el pueblo. Hoy alerto al pueblo sobre la grande expectación que viene sobre la casa del Señor. Hoy alerto al pueblo sobre la espada viene, y dice el Señor en su palabra: el hacha está puesta y el árbol que no da fruto será cortada. Están pasando cosas de gloria. Y veía en la noche de las elecciones de los Estados Unidos, escucha bien lo profético. Yo quería que ganara Biden en un momento, porque Biden que iba a dejar pasar a los emigrantes. Y Dios empezó a mostrarme cómo Biden estaba en contra de los designios de él para con el pueblo de Israel. Todo estaba camuflajeado y cámara. No quería, Biden no quiere nada con Dios. Y Dios me ministraba en la noche de las elecciones y me decía: yo he permitido, porque en estos tiempos el mover que está sobre mi casa, voy a cortar los tiempos un poco por misericordia, porque mi casa, mi iglesia no está bien. Y me ministraba la cara de Trump. Me decía: yo he pactado con él, porque todo lo que estaba circulando contra Israel, para destruir a Israel, yo detendré un tiempo más para preparar a mi iglesia. Había muchas naciones donde ya ahorita se pensaba que ya Israel iba a ser invadida. Y Dios me ministraba como por la interrupción que Trump ganaba iba a permitir que lo preparó como David para defender a Israel. Y qué tremendo es lo espiritual. Trump fue preparado ahorita en este segundo mandato para defender al pueblo de Israel. Y si Dios no me muestra esto por el Espíritu, yo también estuviera ciego. Porque ya la expectativa de tantas noticias y lo que estamos viendo, ya Israel iba a ser casi intervenida. Y Dios permite esto, ¿sabe para qué? Para que la profecía no se acelere, preparando una iglesia, porque si intervienen a Israel ahorita, comienza la destrucción sobre todas las naciones, y muchos de los que están en la casa del Señor se van a perder. Y Dios no quiere que tú te pierdas, sino que tú alcances la salvación. Y por salvación levantó un nuevo David, aunque es el presidente de los Estados Unidos, escucha bien. Pero es tan fundamental en el mundo entero la posición que tomó ahorita Trump, que va a defender al pueblo de Israel por misericordia de Dios, para preparar una iglesia gloriosa sin mancha. ¿Por qué te digo esto? Porque hay que orar, interceder, porque van a atentar contra la vida de este hombre. Pero Dios está con él. Muchas planificaciones van a quedar destruidas. Y Dios dice que el Señor Jehová no hará nada sin que no le revele nada a sus siervos los profetas. ¿Y qué quiero decirte hoy? Necesitamos el diseño de la iglesia primitiva. Necesitamos aquellas mujeres que dicen que en los coliseos adoraban a Dios y soltaban a las leonas y las fieras y los pumas y devoraban a las mujeres, y las mujeres adoraban, muriendo por Cristo así, con honor. Debemos morir con honor, padecer con honor, sufrir con honor, llevar marcas en nuestro cuerpo que testifiquen el poder de Dios. La Biblia dice: bienaventurado cuando os vituperen y os persigan por causa de mi nombre. Seremos bienaventurados, benditos, benditos los que mueran en el nombre de Jesús, porque si morimos con Él, viviremos también juntamente con Él. Pablo, estableciendo el principio de Cristo, Él decidió morir por la iglesia del Señor, imitando. Necesitamos hombres y mujeres que imiten el camino de la verdad, que imiten la santidad, que imiten a las buenas costumbres, a vivir como una iglesia gloriosa, como una iglesia que se va a preparar, que se va a cambiar. Es tiempo de levantar un nuevo escuadrón. Por eso Dios me tuvo que sacar desde Venezuela, atravesar 9 naciones caminando, a venir a vivir una palabra que me iba a quebrantar, una palabra que me iba a procesar, para traer una palabra innovada para tu vida. Cuando tú entiendas la situación, pastor, apóstol, profeta, de la manera como Dios me
sacó a vivir una palabra, entenderás revelación y visión. Porque son nuevos códigos y tiempos que Dios está preparando para una iglesia gloriosa. Solamente esperaré la temporada. Y mientras pueda, extenderé mi mano para levantarte. Pero el que pregona la palabra le dice al pueblo lo mal que lo está haciendo. Es tiempo que se levanten los profetas a advertir a Nínive, porque Nínive va a ser exterminada. Es tiempo que se levanten los Jonás para decir, y los Juan Bautista para decirle al pueblo: escapad, huid de vuestros pecados. No podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a Baal. O amamos la riqueza o amamos a Dios. O amamos al mundo o amamos a Dios. Necesitamos el diseño de la iglesia primitiva. La iglesia dice que la iglesia se acrecentaba, crecía espiritualmente. Una iglesia que era desarrollada intelectualmente. Los hermanos no les importaba nada, vendían todo. Hay gente ahorita que no se quita el pan de la boca para darle comer a otro. Hay gente que no quiere salir de la comodidad. ¿Qué iglesia es esa? No, estoy viendo una iglesia diferente. Simplemente en las redes, gente con buenos platos y buenos deleites. Inicuos, ciegos, comilones, soñolientos. El celo del Señor me consume de ver cómo la iglesia está, dormilones, pobres espirituales. He tenido que decirles a muchos paranduleros, amadores de sí mismos, vanagloriosos, oír el pecado de la fornicación y del adulterio, hombres de Dios que están con doble vida. La espada y el fuego de Dios te consumirá si no te devuelves de tu mal camino. Amadores de sí mismos más que la verdad. Y Dios tuvo que permitirme que sintiera esto en mi corazón para que sintiera lo que el Padre siente por su iglesia. Dios me hizo sentir esto para que pudiera medio sentir cómo Dios está llorando por una iglesia que ama. Es tiempo de devolvernos de nuestro mal camino. Es tiempo de establecer un principio de la verdad. Pero ese principio lo estableció Cristo. El centro de todas las cosas en mi vida se llama Cristo. La palabra es Cristo. La palabra que redarguye, la luz que ilumina las tinieblas, Cristo. Verdaderamente quien venció el pecado fue la sangre de Cristo. Por voluntad propia no vas a poder salir, pero tienes que confesar tu pecado, pastor, apóstol, profeta, evangelista, adorador, intercedor, hombre, mujer. Porque si sigues encubriendo tu pecado no vas a prosperar. Vas a caer en la condenación. Tienes mucho diseño de mentira, estás ciego. Y estoy viendo tanta metodología en las redes, infalible, cómo trajeron la herejía tan grande en la casa del Señor, que Dios de antemano está permitiendo una nueva temporada para su iglesia. Así que quiero bendecirles en el poderoso nombre de Jesús, estableciendo un principio de amor. Pablo dice que exhortaba al pueblo y motivaba al pueblo para que reunieran de lo que tenían para suplir las necesidades de otros. En esto conoceréis que soy mi discípulo. El buen amigo da su vida por el amigo y el buen pastor da su vida por las ovejas. Un líder tiene un ministerio de representación para ayudar y motivar a otros. Siente la necesidad de otros. Se conduele con el hermano caído. Hay hermanos que se están gozando viendo al hermano caído. Hay hermanos que están, cuando ven que el hijo pródigo se va, se gozan. Pero la Biblia dice que el hijo que estaba en la casa estaba peor que el que se fue. Porque el que estaba en la casa, cuando vio que el hijo que regresó le buscaron un anillo, le dio envidia. O sea que hay pecado de la carne, que lo tenía el hijo que se fue, el pródigo. Dice que Cristo los venció en la cruz del Calvario. Pero hay pecados del alma que lo tenía el hijo que se quedó en la casa. Dice que son enojo, chismes, disensiones, envidia. El hijo que estaba en la casa tenía envidia, y cuando vio que el hijo pródigo regresó y le colocaron un anillo, dice que estaba peor. Hay gente que se goza ver a un hermano caído y se llaman restauradores. Son asesinos de hermanos, matones, sepultadores, trabajadores del cementerio. Están matando al hermano. Es tiempo de traer una palabra que levante,
al caído. Es tiempo de todo evangelista que estaba afuera, entre en el poderoso nombre de Jesús a tomar posesión de lo que Dios le dio. Escucha bien, evangelista, que estabas caído. Este es el tiempo que reconozcas tu pecado y te acerques a Jehová tu Dios y pidas la excelencia de que Cristo otra vez vuelva a purificarte su sangre preciosa, que hay una nueva temporada para tu vida si reconoces como David reconoció su pecado. Hay unos tiempos hermosos los cuales Dios está preparando de antemano. Y quiero decirte algo, mira, aunque te duele esta palabra, pero esta palabra le está dañando el monopolio a los que se creían dueños de la iglesia del Señor. La Biblia que yo leo, esta, dice, los últimos serán los primeros. Hay gente que está escondida ahorita que Dios no lo ha presentado, que van a venir a sustituir a predicadores, a pastores, a apóstoles, a profetas. Gente que tiene años que Dios lo usó, pero van a ser quitados. Van a ser quitados. Porque Dios va a traer una generación predestinada, escogida para el rescate de las almas. A Dios le interesa unas almas. No lo que tú hiciste. No lo que tú hiciste. A Dios no le importa lo que tú hiciste. No. A Dios le importa es tu obediencia. De cómo tú estás viviendo en este tiempo en obediencia. Y por eso prepárate. Porque los tiempos que vienen serán de gloria, pero con el Espíritu Santo. Pero es para gente santa, para gente obediente, gente fiel, gente impía, inmunda, no va para el baile. Así que los bendigo en el nombre de Jesús. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo acampe sobre vuestra mente y vuestros corazones. Una iglesia gloriosa y sin mancha. Bendiciones en el nombre de Jesús.